Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver la derivada de funciones logarítmicas y para eso solo tenemos dos fórmulas. Una es la derivada del logaritmo natural de la función v, la cual va a ser 1 entre la función v por la derivada de la función v. Y la otra es la derivada del logaritmo de base b de la función v es igual a el logaritmo de base b de la función exponencial entre la función v multiplicada por la derivada de la función v, ¿sale? Solo esos dos tenemos para las funciones logarítmicas. Sin embargo, nos vamos a apoyar también de las propiedades de los logaritmos. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en las que esas propiedades nos faciliten hacer la derivada de una cierta función. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de a por b, lo puedo separar en dos logaritmos y esto es igual al logaritmo de base a de a más logaritmo de base a de b, ¿sale? Esta a puede ser la base del logaritmo, ya sea 10 o cualquier otra base. Si yo tengo el logaritmo de base a de a entre b, esto es igual a la muda resta de logaritmos, logaritmo de a menos logaritmo de b. Otra opción, si yo tengo el logaritmo de a la n, esto es igual a n por el logaritmo de a, ¿sale? Esto es más fácil de derivar que esto, al igual que esto. Muy bien. Si yo tengo el logaritmo de una raíz cuadrada, donde n es el número de la raíz, sabemos que cuando la raíz no tiene números, n vale 2. Si es cúbica o cuarta, n va a tomar ese número. Y a es lo que yo tenga dentro de la raíz, yo lo puedo convertir a lo que está enfrente y me dice que esto es igual a 1 entre n, donde n es el número de la raíz, si es cúbica cuadrada a la cuarta, por el logaritmo de a, o sea, lo que está dentro de la raíz. Y la última, cuando yo tengo el logaritmo elevado a una cierta potencia, por ejemplo, el logaritmo cuadrado de 3x, vamos a suponer, esto sería igual al logaritmo de 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí ya puedo aplicar una fórmula más sencilla para derivar ese logaritmo. Entonces vamos a aplicar estas dos fórmulas para derivar y vamos a recordar estas 5 propiedades para que se nos haga más fácil hacer las derivadas. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo y nos piden derivar la función logaritmo natural de x cuadrado. Si checamos las dos fórmulas que tenemos, vamos a usar la primera. Dice que la derivada del logaritmo natural de v con respecto a x es igual a 1 entre la función v por la derivada de v con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que identificar cuánto vale la función v primero. Entonces, si yo aquí tengo el logaritmo natural de v y aquí tengo el logaritmo natural de x cuadrada, entonces v vale x cuadrada. Muy bien, ¿qué otra cosa necesito para mi fórmula? Yo ya tengo el valor de v, me falta conocer el valor de la derivada de v. Vamos a hacerlo. Si yo derivo a la función v con respecto a x, me queda que es la derivada de x cuadrada con respecto a x. ¿Qué fórmula uso para eso? La fórmula de la derivada de x a la n con respecto a x. Y esto es igual a n por x a la n menos 1. ¿Vale? Entonces nosotros nos damos cuenta, x a la n, que en este caso n es igual a 2. Entonces podemos aplicar la fórmula. Dice que es n, o sea 2, por x a la n menos 1, o sea a la 2 menos 1. Y 2 menos 1 me da 1 y recuerden que el 1 no se pone. Entonces yo ya tengo la derivada de v y también ya tengo a v. ¿Qué es lo que queda? Aplicar la fórmula para encontrar la derivada. Vamos a hacerlo. Entonces la derivada de la función y con respecto a x es igual a 1 entre la función v, que es x cuadrada, por la derivada de la función v, que nos salió 2x. Muy bien, continuamos. La derivada de la función y con respecto a x es igual a 1 por 2x me da 2x entre x
cuadrada. Muy bien, ahí podemos hacer la división, ya que tenemos x entre x cuadrada, nos quedaría de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x, el 2 lo conservamos y lo que tenemos que hacer es restarle al exponente de arriba al de abajo, por lo tanto me quedaría 2 entre x. ¿Por qué? Porque me queda aquí x a la 1 menos 2, esto que es igual, 1 menos 2 me queda x a la menos 1, y recuerden que yo este menos 1 lo puedo pasar positivo abajo. ¿Por qué? Porque yo tengo 1 entre x a la n y esto es igual a x a la menos n. Entonces lo que estoy haciendo es pasarlo de aquí para acá, y este sería el resultado de la derivada del logaritmo natural de x cuadrada. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo más. Nos dice que tenemos que derivar la función y, que es logaritmo natural cuadrado de x cuadrada menos x. Nosotros solo tenemos dos fórmulas para derivar logaritmos y son las siguientes: logaritmo natural de v, la derivada con respecto a x, es igual a 1 entre v por la derivada de v con respecto a x. Pero no tenemos una fórmula que me diga cuál es la derivada de un logaritmo natural cuadrado. Sin embargo, nosotros tenemos las propiedades de los logaritmos, y una de ellas nos dice que el logaritmo natural a la n de a es igual a el logaritmo natural de a elevado a la n. Entonces, esta es la propiedad que vamos a usar. En sí no es la que vimos, pero se aplican también a logaritmos. La que vimos es la siguiente: logaritmo base a la n de a es igual a el logaritmo base a de a la n. Son la misma propiedad y las dos se pueden aplicar tanto a logaritmos naturales como a logaritmos base, la que sea, ¿sale? Entonces vamos a ocupar esta propiedad para convertir esta función a una que yo pueda ocupar la fórmula para derivar el logaritmo natural. Entonces, ¿esto qué es igual? Esto es igual a logaritmo natural de x cuadrada menos x a el cuadrado, ¿vale? ¿Y cómo derivo esa función? Si recuerdan de las fórmulas para derivar funciones algebraicas, yo tengo que la derivada de una función v a la n potencia con respecto a x es igual a la n por la función v a la n menos 1 por la derivada de la función v con respecto a x. ¿Vale? Entonces vamos a aplicar esta fórmula para derivar esta equivalencia que acabamos de sacar con las propiedades de los logaritmos. ¿Cómo nos quedaría entonces? Yo ya sé que todo esto es mi función v, porque yo tengo v a la n y tengo el logaritmo natural de x cuadrada menos x al cuadrado. Entonces v es igual al logaritmo natural de x cuadrada menos x, ¿vale? Y n en este caso vale 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar la fórmula. Muy bien. Antes, yo necesito, si se fijan de aquí, yo ya tengo a n y ya tengo la función v. Toda esta parte que les voy a encerrar en rojo, ya la conozco. ¿Qué es lo que no conozco? La derivada de la función v. Entonces vamos a hacer primero, antes de proceder con la fórmula general, vamos a hacer primero esa derivada. Muy bien. Entonces la derivada de la función v con respecto a x es igual a ¿qué? A la derivada del logaritmo natural de x cuadrada menos x con respecto a x. ¿Y cómo hago esta derivada?
con la fórmula que yo tengo para derivar a un logaritmo. Dice que el logaritmo natural de v es igual a 1 entre v por la derivada de v. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Ahorita nos vamos a olvidar de que v es logaritmo natural de x cuadrada menos x, y nos vamos a centrar en que yo quiero derivar esta función. Entonces, para mí, según esta fórmula, v vale x cuadrada menos x, ¿vale? Y para ocupar la fórmula, yo ya conozco a v, ¿vale? Que es x cuadrada menos x. Lo que necesito es la derivada de v. Vamos a hacerlo. La derivada de la función v con respecto a x es igual a, aquí vamos a separar en dos derivadas. ¿Por qué? Porque tengo la derivada de x cuadrada con respecto a x menos la derivada de x con respecto a x. Entonces, ¿esto qué es igual? Vamos a aplicar la fórmula que aplicamos en el ejemplo anterior de la derivada de x a la n. Entonces, para esta primera parte, n es igual a 2, y entonces me queda 2 por x a la n menos 1, que son 2 menos 1, y quedamos que el 1 no se pone, menos la derivada de x con respecto a x, ya sabemos que vale 1. Entonces, esta es la derivada de v para esto. Entonces, vamos a hacerla. Entonces, la derivada de v con respecto a x es igual a 1 entre v, que vale x cuadrada menos x, por la derivada de v, que vale 2x menos 1. ¿Y esto qué es igual? Multiplico 2x menos 1 por 1, me queda 2x menos 1 entre x cuadrada menos 1. Muy bien. Ahora sí, ya tengo todo lo que necesito para aplicarlo en la fórmula que voy a usar, que es esta. Ya tengo a n, quedamos que n vale 2, v es el logaritmo natural de x cuadrada menos x, y la derivada de v es 2x menos 1 entre x cuadrada menos 1. Muy bien, vamos entonces a aplicar esta fórmula. Vamos a aplicar esta fórmula, que ya ahora sí sería la derivada de la función y. Vamos a hacerlo. La derivada de y con respecto a x es igual a n, que en este caso n vale 2, por v, que vale logaritmo natural de x cuadrada menos x, a la n menos 1, o sea, a la 2 menos 1, por la derivada de v, y la derivada de v es 2x menos 1 entre x cuadrada menos 1. Continuamos haciendo operaciones. La derivada de y con respecto a x es igual, yo aquí tengo este 2 por 2x, me quedaría 4x, más por menos me da menos, 2 por 1, 2, ¿vale? Todo por el logaritmo natural de x cuadrada menos x, y 2 menos 1 me da 1, pero recuerden que eso no se pone, entre x cuadrada menos 1. Muy bien. Hasta ahí podríamos decir que ya está la derivada completa. Lo que podríamos hacer es dividir estas dos funciones, pero lo podemos dejar incluso hasta ahí.